Hemos convocado hoy y le agradecemos muchísimo su presencia a Michael Arista Salado. Michael, me voy a tomar la frescura, Michael, y te invito a que hagas lo mismo de tutearte. ¿Está bien, no? Gracias por la invitación, Ricardo, por supuesto. Michael es un abogado, nació en el habanero maravilloso barrio del Vedado, joven, en 1986, salió de Cuba en el 2008 y tiene la presidencia de la Asociación Sin Fines de Lucro Autonomía Concertada para Cuba, que fue fundada en París hace unos 12 años por el profesor Fernando Núñez. Antes que todo, cuéntanos, Michael, ¿qué es esto, la Autonomía Concertada para Cuba? Evidentemente, Autonomía Concertada para Cuba nace en 2012 de la mano de Ferran Núñez, pero nace con un propósito reunificacionista, es decir, nace al calor de una serie de organizaciones que en ese momento se empiezan a crear con el fin de promover la reunificación de Puerto Rico y, bueno, en este caso Cuba, con la madre patria. Y bueno, estuvo bajo la égida de Ferran Núñez durante casi una década. En 2020, Ferran Núñez me sugiere que asuma la presidencia y bueno, le hicimos un cambio de rumbo a la asociación. Nosotros pensamos que no puede haber una reunificación ni puede haber nada si no comenzamos por promover los derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española. Y bueno, ese es el objetivo de Autonomía Concertada para Cuba, que lo que pretende es promover los legítimos derechos históricos de todos los cubanos a la ciudadanía española, habida cuenta que ese derecho de ciudadanía fue eliminado ilegalmente con el Tratado de París. Uh-huh. Entonces eso es lo que llevamos una demanda contra el Estado español para que denuncie internacionalmente ese artículo 9 y se permita que todos los cubanos accedamos a la ciudadanía española, y por supuesto eso significa el fin de la tiranía y el acceso a la libertad. Y eso se puede lograr. A mí te digo la verdad, me encanta la discusión de ideas y sobre todo con personas inteligentes y conocedoras como tú, pero en el mundo de la realidad, ¿qué posibilidad hay, Michael, de que eso se logre? Hay mucha posibilidad, por supuesto. Cuéntame. O sea, estamos hablando de que sobre España pesa el tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Hemos consultado la jurisprudencia de ese tribunal y toda esa jurisprudencia asiste, protege, defiende el derecho inalienable de todo ciudadano a la ciudadanía. Es un derecho fundamental. Entonces, un fallo en contra significa fallar en contra de de 50 años de jurisprudencia de este tribunal. Y implica fallar en contra de un siglo de jurisprudencia sobre la ciudadanía. Es decir, que sería un fallo político. Y contra los fallos políticos se puede luchar. O sea, por eso es que yo trato de decir que no puede ser Michael solo en la demanda. Tiene que ser que esto sea de conocimiento público, de conocimiento de todas las personas, de todos los cubanos, sepamos que nuestra ciudadanía histórica, la ciudadanía española, nos fue arrebatada ilegalmente. Y por supuesto esto le da un peso y una legitimidad adicional a nuestra demanda, porque es un peso sobre los tribunales. Los tribunales no pueden sencillamente apartarla o enterrar esta sentencia, sino que además, como están bajo el escrutinio público, pues van a estar obligados a respetar su propia jurisprudencia. Michael, yo no me fío de nada. Michael, déjame ver si yo lo entiendo bien. Cuba y Puerto Rico, las dos últimas colonias españolas o provincias españolas. Provincias de ultramar. Correcto, de ultramar, correcto, que quedaban en el nuevo mundo. Pasan a manos de los americanos a través del Tratado de París. En el caso de Cuba, con la condición de que eventualmente los cubanos lograron su independencia, pero hasta ese momento, hasta que se firma el Tratado de París, que incluye el artículo 9, que no hubo ahí participación, negociación ni de los mapices cubanos, ni por supuesto representación de Puerto Rico tampoco.
pero no debería, porque ¿qué provincia va a firmar un tratado? Ninguna provincia, eso es una facultad que tiene el Estado central. Pero además hay un detalle que se olvida, y es que en Cuba, en Cuba hubo elecciones en abril de 1898. El 50% de la población, del padrón electoral fue a las urnas, fue a votar. Y en las provincias donde había guerra fue el 60%, lo cual da una medida del interés que puso la población en resolver este problema de manera pacífica. Y el 80% de los votos fue en favor de la autonomía. Entonces, la independencia fue una independencia forzada, fue una independencia a golpe de propaganda y a golpe de machete. Entonces, tenemos que rescatar nuestros propios, también nuestros logros cívicos. Esa elección de 1898 que se entierra, de la que no se habla, fue un gran logro cívico de los cubanos. Entonces, nunca se ha respetado esa voluntad popular. Es decir, los mambises, que eran unos bandidos, en vez de respetar la voluntad popular, lo que hicieron fue llamar al extranjero invasor. Entonces, tenemos nuestra historia, está completamente torcida. Michael, con todo respeto te pregunto, ¿tú crees que Martí, Maceo y Máximo Gómez eran unos bandidos? Yo pienso que el independentismo tiene un débil sustento ideológico, y eso lo podemos discutir ampliamente. Yo te escucho. ¿Se me escucha ahora? Sí, señor, sí, te escucho, sí, estoy muy interesado. Okay. La independencia tiene un débil sustento ideológico. Si usted toma las obras de José Martí, ahí no aparece, en esos 42 tomos o los tomos que sean, no aparece no aparece un listado de causas, no aparece un estudio. O sea, Martí es un gran poeta, un gran literato, pero como político creo que todavía tiene la asignatura suspendida. Y nosotros nos hemos agarrado de eso. O sea, el objetivo mío no es hablar mal de José Martí, ni de Maceo, ni de nada de eso, pero sí hay que tener en cuenta que la historia no puede ser de un solo lado, y la historia, cuando se cuenta de un solo lado, queda coja. Entonces, me parece que la evidencia histórica no sostiene todo este romance independentista que se ha hecho. ¿Aló? Sí. ¿Tú me escuchas? Sí, porque escuché sí. Como una... ¿Y qué tipo de recepción? Yo tengo amigos puertorriqueños, tenemos un amigo común, el ingeniero Nelson Zapata, que promueve la reunificación de Puerto Rico a España también. Pero ¿qué recepción han tenido ustedes con esta idea, este movimiento? Cuéntanos. Mira, algo interesante, y gracias por traer la pregunta. Por ejemplo, esta idea la comenzó José Ramón Morales el año 2008, 2009, por ahí. Y cuando usted lee los comentarios a sus programas de YouTube, lo que abundan son insultos. No, absolutamente. En el caso de los puertorriqueños, a pesar de que son un Estado libre asociado de Estados Unidos, es un pueblo que mantiene su idioma, mantiene su cultura, tiene una identidad única. Y los cubanos, yo creo que todos, cuando vamos a España, yo no sé, yo soy de aquí, yo no es que salí de aquí. Todavía sueño, te confieso, Michael, con mudarme para el puerto de Santa María. Qué rico. Pero, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo está esto en las Cortes en estos momentos? Bueno, mira, va muy bien. Antes de ir ahí, quería comentarte, Ricardo, si tú me lo permites. Claro. Solo una cosita. Mira, por ejemplo, una de las cosas que no se habla es, por ejemplo, el Pacto de Sanjón. El Pacto de Sanjón se entierra y fue un acuerdo entre dos bandos enfrentados que se habían hecho horrores entre ellos, muertos, desaparecidos, de todo, incendios, o sea, y fue un acuerdo que llegaron dos partes, y eso tiene un valor cívico tan grande, sobre todo cuando tú lo ves como ahora, que necesitamos un acuerdo, que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, el Pacto de Sanjón se entierra, y que se ensalza la protesta de Baraguá, que es la violencia. Entonces, no podemos seguir ensalzando la violencia a costa de un hecho histórico que tiene un valor cívico indiscutible, y eso es uno de los ejemplos, por ejemplo, de cómo la historia se comienza a torcer y a manipular, y no podemos beber realmente de los hechos que realmente tienen un valor para nosotros. Bueno, dicho eso, el caso está en la Audiencia Nacional, en la sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, rollo número 766/2023. Y estamos esperando la sentencia. O sea, una sentencia que
suponemos tendremos que apelar al Supremo en casación, tendremos que ir en casación, pero o sea, estamos conscientes de que ese va a ser el mecanismo y ese va a ser la vía y la hoja de ruta, porque realmente tendremos que llegar al Tribunal Constitucional o tenemos que llegar a Estrasburgo para realmente tener una sentencia de peso que sea de obligatorio cumplimiento para el Estado español. Sentaría, Esa es si esto llega a Estrasburgo o incluso si permanece en España, ¿sienta algún tipo de precedente o hay precedentes ya? ¿Precedente en qué sentido? En el sentido de gente, por ejemplo, gente que reclama el regreso a España. Sí. Yo no sé, tiene algo que ver, por ejemplo, Ceuta y Melilla, por ejemplo. Ceuta y Melilla están incrustados en África, pero son españoles. Por supuesto que son españoles hace siglos. Y Cuba y Puerto Rico también son españoles. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? Y ya te digo, esto es bastante nuevo para mí, me ha despertado enorme curiosidad. Bueno, mira, el estatus, obviamente, digamos, el entorno constitucional español ha cambiado en un siglo, pero Cuba y Puerto Rico eran territorios de ultramar de pleno derecho. Después de que el asimilacionismo no triunfó, y bueno, hubo un cierto quiebre en el 1837, los representantes cubanos son expulsados, o sea, no pueden tomar asiento en el Congreso, etcétera. Pero después se produce una asimilación completa. Cuba y Puerto Rico mandan representantes al Congreso, o sea, están representados en el Congreso de la Nación, en el Parlamento de la Nación. Una colonia no tiene representación política, entonces eso echa por tierra esta idea de que Cuba y Puerto Rico eran colonias, simples colonias, porque además el término colonia es un término que está asociado a la Conferencia de Berlín de 1884, y para entonces Cuba y Puerto Rico eran territorios de ultramar, eran provincias de ultramar. O sea, usar el término colonia implica usar el término anglosajón o de la angloesfera para un territorio que no tiene nada que ver ni culturalmente ni históricamente con ese tipo de con este tipo de concepto. Entonces, España es un país que se va, por ejemplo, Francia tiene sus territorios de ultramar todavía, Sí. Gran Bretaña tiene sus territorios de ultramar y no pasa nada. Martinica es parte de Francia. Exactamente, y manda a sus representantes a la Asamblea Nacional y todos están felices y no pasa nada. Entonces, España es la única a la que embarcaron y que perdió sus territorios de ultramar con triquiñuelas, que en definitiva lo que hicieron fue burlar la voluntad popular, porque el pueblo en su mayoría no quería la independencia, quería seguir atado a España. Entonces, si ahora tenemos el valor de decir, coño, pero hay que respetar la voluntad popular del pueblo venezolano, que votó en las urnas y a deshacerse de la tiranía, también hay que respetar la voluntad popular del pueblo cubano, ahora, ayer y hace 40 años. Pero ¿cuál sería la voluntad del pueblo cubano ahora? Sí, bueno, en estos momentos. Esa pregunta, ¿cómo la respondo? Porque Cuba tiene una tiranía y no permite elecciones, no permite hacer nada. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Lo que quiero dejar claro es que la voluntad popular, la voluntad soberana, hay que respetarla por encima de todo. Y esa es la que se decidió en 1898, nunca fue respetada. Eso es lo que quiero decir. Oye, muy interesante la conversación, se nos acaba el tiempo. Va a ser vamos a reanudar esta interesante conversación. Estoy muy interesado en tus puntos de vista. A mí me gustan las ideas próximamente. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales y seguir? Bueno, como no, tenemos un sitio web, cubaespañola.com. Ahí nos pueden ver, estamos en todas las redes sociales como Cuba Autonomía, Autonomía Concertada para Cuba o la Alianza Hispano-Cubana. Ahí nos pueden seguir con mucho gusto. Oye, Michael, muchísimas gracias. A ti, Ricardo, un saludo. Michael Arista Salado, abogado, estaba viviendo en Chicago, trabaja con un bufete allá en la ciudad de Los Vientos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Con 49 minutos de la mañana, nuestro teléfono es el 305-410-1040. Si ustedes quieren hacer un comentario, a lo mejor quieren comentar algo de lo que conversamos con Michael Arista Salado. A mí me interesan mucho las ideas
y la discusión de ideas de una forma civilizada. Y a veces me fascina eso, por razones históricas, razones culturales, de esa relación que no creo yo que históricamente fue la misma de la madre patria, como por lo menos así le decimos en Cuba, España con otros países de América Latina. Por ejemplo, ahora mismo hay tensiones diplomáticas entre Madrid y la Ciudad de México, porque el saliente presidente López Obrador decidió no invitar al jefe de Estado de España, que es el rey Felipe, es una monarquía constitucional, y los españoles se sienten lastimados por eso y han decidido no acudir al traspaso de poder, a la transmisión de poder en la Ciudad de México. 305-410-1040. Hola, ¿qué tal? ¿A quién tengo en línea? Hola. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días. Aló. Sí, le escucho. Buenos días. Mire, esta es la última falta de respeto que yo escucho sobre Cuba y los mambises. Decir que Martí y Maceo eran unos bandidos. Usted tiene razón. Ese señor no merece que usted le dé cabida ahí otra vez. Bueno, pues señora, gracias por compartir y hacerlo así a calzón quitado. Yo sí creo que Martí, que quería mucho a España, porque Martí nunca se peleó con el pueblo español, se peleó con la corona, se peleó con la brutal represión que hubo, pero muchas gracias, señora, por manifestarse así. 305-410-1040. Hola.